noches, bienvenidos todos a este programa, a esto que hemos llamado El Mundo de la Biblia. Para hacer un recuento, en programas pasados hemos visto géneros literarios, razón y fe, quiénes eran Adán y Eva, Caín y Abel. Ahora tenemos para esta catequesis, a esto del mundo de la Biblia, un personaje muy interesante, Noé. Padre, ¿existió el arca de Noé? Primero que todo, buenas noches para cada uno de ustedes. Buenas noches, Duván. Buenas noches, Padre. Sean bienvenidos a este encuentro, en este programa que hemos llamado El Mundo de la Biblia. Frente a esta pregunta, ¿existió Noé? Es una pregunta muy apasionante, porque son 4 capítulos que nos hablan de este personaje Noé. Capítulos 6, 7, 8 y 9 del libro del Génesis. Es decir, que es un relato muy importante y muy valioso, en el cual la Biblia le dedica 4 grandes capítulos. Para responder a esta pregunta, Duván y queridos amigos, si existió el arca de Noé, yo quisiera que trabajáramos 3 grandes partes, y a eso los invito a esta noche, para que trabajemos esas 3 grandes partes. La primera gran parte es el Ararat. Sean bienvenidos. Padre, ¿qué es el Ararat? Duván y queridos amigos, el Ararat es una pequeña cadena montañosa de 13 kilómetros de largo, ubicada entre los actuales países de Turquía y Armenia. En este lugar se cree que fue donde encalló el arca tripulada por Noé y sus 3 hijos, luego de terminado el famoso diluvio universal, y que acabó con la vida de 3 hombres, animales y plantas del planeta. El Ararat tiene 2 cimas principales. El Ararat mayor, que queda al norte, con 5.165 metros de altura y cubierto por nieves eternas. Y el Ararat menor, que queda al sur, con 4.030 metros. Según la tradición, Noé llegó a la ladera sudoeste, que pertenece a Turquía, y varado a una altura de 2.000 metros. Por tal razón, este lugar ha sido muy venerado. Esto es lo que se nos dice la tradición, y estos son algunos datos históricos que hasta el momento actual tenemos y podemos compartir con ustedes. Padre, entonces, ¿qué dice la Biblia y cómo entenderlo? Bien, para eso hay que decir que no dice la Biblia. Si nos vamos al capítulo 8, versículo 4 del libro del Génesis, Duván. Génesis 8, versículo 4. Dice: y en el mes 7º, el día 17 del mes, encalló el arca sobre los montes de Ararat. El texto dice que el arca se detuvo en los montes de Ararat, y no dice que el arca se detuvo en el monte Ararat. ¿Por qué es importante esto? Porque Ararat no es el nombre de un monte, sino de un país, como se ve en otros textos. Vamos a coger 3 textos que nos hablan de esto, Duván y queridos amigos. El primer texto es Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 37. Dice: y sucedió que estando él postrado en el templo de su dios Nisroch,
sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y se pusieron a salvo en el país de Ararat. Nuevamente se nos está diciendo y se nos está hablando de un país. Otro texto que nos aclara desde la Biblia que se dice en los montes de Ararat y que se refiere a un país es el profeta Isaías en el capítulo 37, versículo 38, que Duván nos va a leer en estos momentos. Y sucedió que estando él postrado en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y se pusieron a salvo en el país de Ararat. Nuevamente se nos habla del país de Ararat, es decir, no son varios países o varias naciones, es un solo país. Y también lo encontramos en el profeta Jeremías, capítulo 51, versículo 27. Alzad bandera en la tierra, tocad cuerno en las naciones, haced leva santa contra ella en las naciones, citad contra ella a los reinos de Ararat, Miní y Askenaz, estableced contra ella reclutador, haced que ataque la caballería cual langosta. Es decir, Ararat, acá en este texto del profeta Jeremías, se nos está presentando como un reino o como un país. Ahora la pregunta es, ¿qué país es? Ararat, ¿qué país es? El antiguo Urartu, es decir, la actual Armenia. O sea que la traducción más correcta fue la que hizo San Jerónimo en la Vulgata. Este versículo 4 del capítulo 8 del libro del Génesis debería quedar de la siguiente manera: en los montes del país de Armenia. ¿Y por qué se dice los montes? Porque cualquier lugar de Armenia, es decir, toda Armenia es una meseta elevada. Por eso se habla en este capítulo 8, versículo 4 del libro del Génesis, en los montes de Ararat, porque toda ella, Armenia, es una meseta. Padre, ya nos quedó claro entonces que Ararat es un país y es Armenia. Entonces ahora, esto sí es una narración real. Bien, querido Duván y querida comunidad, para responder a esa pregunta que nos puede llegar a todos al espíritu, si estos 4 capítulos que nos hablan del arca, si es real, no es real, tendríamos que coger 3 partes. La primera es la construcción del arca, la segunda parte el tema de los animales y la tercera parte el tema del diluvio, porque ahí encontramos desde el texto bíblico algunas incoherencias. Comencemos. Primero, la construcción del arca y sus incoherencias. Frente a la construcción de esta nave o de esta arca, vemos varias incoherencias. Por ejemplo, Duván y queridos amigos, una de las incoherencias es que las dimensiones no calan. 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto. Eso es imposible para esta época prehistórica. Es demasiado exagerado. 3 pisos de 5 metros de altura cada uno. Es imposible, porque ni siquiera un transatlántico moderno, ya que la ingeniería naval solo logró construir algo así a finales del siglo XIX. Otra cosa que es incoherente, que este navío sin instrumentos metálicos no podían existir en aquella época, ni el hierro ni el acero.
Entonces, ¿cómo fue posible dicha arca? Otra incoherencia es que Noé no tiene casi ayudas para construir algo de semejantes dimensiones. Escasamente él tiene la ayuda de 8 personas, es decir, Noé y su señora, más sus 3 hijos y sus respectivas esposas. Para construir algo así se hubieran necesitado cientos de personas, o sea que hay otra incoherencia acá. Otra incoherencia: Noé olvidó elementos tales como el timón, las velas, la brújula, las bombas de agua. No hay mapas marinos, ni ancla, ni ventilación, ni iluminación, etc. Otro elemento que nos deja algunas incoherencias es frente al agua, la sed de la tripulación. Uno se podría preguntar, ¿cómo sobrevivieron alrededor de 11 meses en el mar sin agua potable? Esto sería imposible. En esta segunda parte vamos a trabajar, queridos amigos y Duan, el tema de los animales. ¿Qué incoherencias encontramos frente a estos animales que estaban en el arca? Algunas incoherencias son las siguientes. ¿Cómo reunió parejas de todas las especies existentes? ¿Cómo recorrió los 5 continentes, algunos desde 20.000 kilómetros de distancia? Esto sería imposible. En la actualidad existen 1.700 especies de mamíferos aproximadamente, 1.087 aves, 987 reptiles y aproximadamente 1.200.000 insectos. Esto hubiera sido imposible para los viajeros de esta arca o de este barco. En la actualidad, una especie extinguida o extinta se da con cientos de ejemplares. Ahora, con una sola pareja de cada especie, sería imposible repoblar la tierra racionalmente. Y bien, y el tercer tema para mostrar algunas incoherencias del relato bíblico es el tema del diluvio o de la lluvia. Acá también vemos algunas incoherencias si utilizamos nuestra razón, algo lógico. Frente a la lluvia, estas son algunas incoherencias frente a la lluvia. La primera incoherencia la tenemos en Génesis 7:17, que Duan nos va a leer. El diluvio duró 40 días sobre la tierra. Crecieron las aguas y levantaron el arca, que se alzó de encima de la tierra. Es imposible llover en toda la tierra al mismo tiempo y proveer semejante cantidad de agua. Otra incoherencia la vemos en el capítulo 7 del libro del Génesis, del versículo 19 al 20. Subió el nivel de las aguas muchísimo sobre la tierra, y quedaron cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo. 15 codos por encima subió el nivel de las aguas, quedando cubiertos los montes. Esto es imposible porque, por ejemplo, hoy el monte más alto es el Everest, con 8.846 metros. Eso es imposible cubrirlo, o sea que sería otra incoherencia que nos trae el relato. Si todas las nubes se precipitaran en estos momentos de repente, el globo terráqueo quedaría cubierto con apenas 5 centímetros de agua. O sea que sería completamente imposible cubrir el monte más alto en aquella época. Padre, entonces podríamos decir que esto fue un milagro consecutivo. Miren, ante esta pregunta de milagros consecutivos, la respuesta sería no, porque los milagros sirven para aumentar la fe de las personas,
y no para exterminarlas. Queridos amigos, ¿no sería coherente si dijéramos que es una serie de milagros consecutivos? Porque entonces sería incoherente. ¿En qué sentido? En que primero murieron muchos animales y muchas personas, y luego fue el milagro de que unos cuantos se salvaron. No, el milagro está para hacernos crecer en la fe y no para destruir la fe. Entonces no podríamos decir que esto fue una serie de milagros consecutivos tampoco. Padre, entonces, ¿qué nos enseña el texto? Duan y queridos amigos, el texto nos enseña lo siguiente. Lo primero es que hoy no nos deberíamos sentir defraudados, porque uno podría pensar que el texto no está contando algo serio. Si uno lo analiza racionalmente, uno podría sentirse defraudado. Padre, entonces no pudieron construir, fue imposible construir un arca de estas dimensiones. Padre, fue imposible recoger todos los animales del mundo, cómo se desplazaron mágicamente. Padre, entonces fue imposible que lloviera tanto tiempo y que hubiera tanta lluvia, tanta agua, en la tierra. Entonces lo primero es que hoy no nos sintamos defraudados. Y lo segundo que hay que entender es que antes esta gente, todos comprendían las imágenes del relato. Antes todos comprendían estas imágenes. Es decir, la imagen del diluvio, del arca, de los animales, era una imagen muy clara para aquellas personas de la época de Noé. Eran imágenes muy claras. A ver, les coloco un ejemplo, como en las películas de ciencia ficción, que caen de un 10º piso, que caen de un edificio altísimo y no les pasa nada. Y a nosotros nos cautiva y nos apasiona. ¿Por qué? Porque entendemos en el hoy de nuestra historia que eso es ciencia ficción, pero sin embargo nos sigue cautivando. Porque entendemos que eso hace parte de la ciencia ficción, pero nos cautiva. Eso mismo pasaba en la época de Noé. Todos los que escuchaban este relato lo entendían el mensaje que el relato les quería dar, aunque las imágenes fueran exageradas, como hoy en los cines con la ciencia ficción. Padre, ahora 4 mensajes concretos sobre lo que nos dice este relato. Muy bien, Duan y queridos amigos. Primer mensaje concreto. El diluvio se produce por los pecados de los hombres. Se vuelve al caos anterior a la creación. Se rompe el orden que Dios había establecido en el mundo por la irresponsabilidad del hombre. En el capítulo 2 del libro del Génesis hablábamos del jardín del Edén. Dios le había dado orden a las cosas. Ahora en este relato del diluvio se nos presenta el caos, es decir, se rompe el orden que Dios había establecido por el pecado de los hombres. Segunda cosa concreta, que Noé es el patriarca justo. Entre tanta gente mala hay uno bueno y justo, y ese hombre justo y bueno se llama Noé, y por este hombre bueno y justo vale la pena salvar la humanidad entera. Tercera cosa concreta, Duan y queridos amigos, imaginen ustedes las burlas de los contemporáneos de Noé frente a toda esta obra de Dios. Pero Noé demuestra la fe que tiene, una fe increíble, inquebrantable. Son 4 capítulos para hablar de este relato, y es un personaje bíblico que casi no habla. En 4 capítulos el personaje bíblico de Noé habla muy poco. Y cuarto, si el hombre desobedece a Dios, se autodestruye,
pero si obedece, se salva como Noé. Padre, ¿qué tal si nos da la ñapa? Muy bien, Duván. Y bien, la ñapa. El relato nos dice que el arca fue construida con las medidas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros construimos nuestra vida con las medidas de Dios, nos podemos salvar. Podemos estar en esa arca de la alianza, de la salvación. Pero si nosotros construimos la vida con nuestras propias medidas, finalmente nos vamos a ahogar. Yo creería que ese es el mensaje concreto que en estos 4 capítulos nos da este tema de Noé y del arca de la alianza. Si queremos sobrevivir en la vida, tenemos que construir la vida misma con las medidas que Dios nos va proporcionando. Ese sería el gran mensaje que podemos sacar de este relato tan hermoso de Noé y del arca. Bueno, Padre, para terminar este encuentro del mundo de la Biblia, ¿qué tal si nos regala algún texto del Nuevo Testamento y un mensaje? Claro que sí, Duan y queridos amigos, yo quisiera terminar con el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 26. La curación del ciego de Betsaida. Llegan a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba: ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo: veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado. De suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y le envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué vemos en este texto del Evangelio de San Marcos, queridos amigos y Duván? Vemos la fe de este ciego, la fe de esta persona que confiaba plenamente en que Jesús lo podía salvar, lo podía sanar. Yo creo que esa misma fe de Noé tendría que ser la fe que nos invada hoy a cada uno de nosotros. Ese Dios que es capaz de obrar en nosotros, que me puede sanar, que me puede devolver la vida, que me puede volver a ser una nueva persona, una nueva creación. En muchas oportunidades nosotros quedamos como de recoger con cucharita por los problemas, por las dificultades, por las situaciones complejas que se nos presentan a diario, pero que como este personaje del Evangelio que acabamos de escuchar y como el personaje de Noé en el Antiguo Testamento que hemos trabajado hoy, si nosotros nos dejamos moldear por el Señor y tenemos una fe de abandono en las manos de Él, Él nos puede sanar y nos puede curar todas nuestras heridas. Esa sería la gran invitación que yo les hago en esta noche. Bueno, Padre, ya para terminar, entonces nos regala una oración y la bendición. Claro que sí, Juan. Yo los invito a que coloquemos nuestras manos en posición de oración y que cantemos esa oración que el mismo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro
nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Amén. Que pasen una feliz noche y nos vemos en una próxima oportunidad para trabajar este mundo de la Biblia con otro tema interesante. Feliz noche y que la Santísima Virgen María los bendiga. Hasta pronto.